Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la victoria de su amor sin igual, ¿vale? La semana pasada yo le puse esta imagen que está usted volviendo a ver aquí, que nos recuerda, ¿verdad?, lo que significó, lo que celebramos en la Semana Santa, desde el Domingo de Palmas, pasando por el tiempo, ¿verdad?, en el que el Señor se entregó para recibir ese castigo, esos golpes, esa corona de espinas, esos látigos sobre su espalda, hasta llegar a recibir esos clavos que lo llevaron a la cruz, que lo pegaron a esa cruz y hasta morir, ¿verdad? Hasta entregar la última gota de su sangre y después, como ven en la imagen, resucitar. La realidad es que la semana pasada nos enfocamos en entender y magnificar ese sacrificio para nosotros, ese amor sin igual, que en la palabra lo menciona en Juan 3:16, que es un amor de tal manera. Y dijimos que un amor sin igual es solamente una frase sinónimo o sinónima acerca de ese amor de tal manera de Juan 3:16, en el que el Señor se entregó para todos y cada uno de nosotros. Amén. Pero entendimos la semana pasada, y déjeme darle este pequeño resumen porque hoy hablaremos de la segunda parte del mensaje de la semana anterior y yo quiero que usted tenga bien claro las bases para que pueda entender, comprender y creer sobre todo el mensaje de este día, ¿vale? Entendimos la semana pasada que el amor de nuestro Señor fue mucho más allá de cualquier expectativa, ¿verdad? Cuando dice en Romanos capítulo 5, verso 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dijimos la semana pasada que este amor no se puede entender con la mente, con el intelecto, con la razón. Este amor solo se puede, ni siquiera con el corazón, porque no es un sentimiento el que tenemos para entender este amor sin igual de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de entender este amor es a través del Espíritu. Es con el Espíritu, siempre y cuando estemos alineados y conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estemos llenos del Espíritu Santo. Dijimos la semana pasada que ningún padre podría ser capaz de permitir que su hijo o su hija donara un riñón para un vecino que ni conoce, ¿verdad? O que conociéndolo sabe que es un vecino, a lo mejor que es un vecino malo, déjeme llamarlo así, a lo mejor es un ladrón, a lo mejor es un malhechor, a lo mejor es un narcotraficante, y nadie en su sano juicio permitiría que su hijo o su hija donara un riñón, obviamente menos morir, pero entendimos, ¿verdad? Que si fuera eso así, que si por alguna razón fuera así, que nuestro hijo o nuestra hija donara un riñón para algún vecino, para algún familiar, la mejor manera de honrar ese sacrificio de este hijo, ¿verdad? O esta hija que quisiéramos ver en ese familiar o en ese vecino es que viviera una vida conforme al tamaño del sacrificio, ¿verdad? Que tuviera una vida agradecido, una vida llena de entendimiento del amor de Dios sobre su vida, ¿verdad? Entonces, pudimos concluir la semana pasada que la mejor manera de honrar el sacrificio de amor sin igual de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz es recibiéndolo, valorándolo y magnificando ese sacrificio de amor para nosotros, y que eso nos lleve a vivir una vida de piedad, una vida de justicia en el Señor, una vida una vida moral correcta, ¿verdad? No porque creamos que nuestras obras morales correctas nos dan una mejor relación con el Padre, no, todo lo contrario, o más bien dicho, al revés. Dado que entendemos el amor de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre, es que podemos vivir, queremos vivir una vida moral correcta, ¿verdad? Una vida espiritual correcta. Su sacrificio de amor es el que nos impulsa a tener esa vida, porque Él pagó el precio para tener una relación con nosotros. Ninguna de nuestras obras puede tener una relación con el Señor
si no es que entendemos que la obra importante, que la única obra importante y trascendente fue la de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Eso platicamos la semana pasada y hoy vamos a avanzar al segundo capítulo. Yo de verdad le invito que si usted por andar de vacaciones, la Semana Santa, lo que sea, usted no pudo ver el mensaje, no pudo ir a la iglesia presencial que nos tocó estar en Jalapa, o si está fuera, no pudo ver el mensaje, yo le invito de verdad a que lo vea. Y se lo voy a decir de una manera que al rato me va a entender. Hoy no me va a entender. En este momento no me va a entender porque nunca se lo he dicho así. Le pido que vea el mensaje. Le exijo que vea el mensaje. Le ordeno que vea el mensaje. ¿Vale? Por amor de nuestro Señor Jesucristo se lo ordeno. En el nombre de Jesús se lo ordeno. ¿Vale? Al rato le voy a explicar por qué le estoy hoy ordenando que vea el mensaje de la semana pasada, pero también se lo digo de otra manera, véalo, se va a bendecir mucho, ¿vale? Entonces, el mensaje de hoy lleva por título La victoria de su amor sin igual para quienes vean con el Espíritu, ¿va? Esta primera parte del mensaje quiero enseñarles, mostrarles algunos hechos que sucedieron recién nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Ok? La semana pasada, digamos que nos enfocamos en el sacrificio de la cruz. Hoy nos vamos a enfocar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le hemos puesto el mensaje, la victoria de su amor sin igual. ¿Ok? Vamos a la Biblia, por favor, acompáñame. Juan capítulo 20. Vamos a ver el pasaje del capítulo 20 de Juan y el capítulo 21 de Juan. ¿Ok? Juan capítulo 20, verso 1 dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, o sea, el domingo, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Sabemos que está hablando de Juan, del apóstol Juan, de quien escribió este evangelio. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Se acuerda que le he enseñado en otras semanas que los discípulos que iban de camino a Emaús no habían creído que Jesús había resucitado? Que cuando Jesús se les acercó y ellos empezaron a contarle al forastero, ¿verdad? Que creían que era, le dijeron, y es verdad que el cuerpo no estaba, como Jesús se los había enseñado, como Jesús se los había dicho o se los había prometido. Es verdad que las mujeres dicen que el cuerpo no estaba, pero bueno, ellos no creyeron en la resurrección. Bueno, los del camino de Emaús no fueron los primeros que no creyeron. La primera persona que no creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue María Magdalena, porque ella no pone una alternativa de decir, a lo mejor resucitó o tal vez se lo llevaron. No, ella asegura, dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Amén. Podemos entender que María Magdalena estaba llena de amor por el Señor, pero su fe todavía no estaba completada, ¿verdad? Hoy a nosotros nos parece, déjeme decirlo así, un poco más fácil, como dicen, leer o saber qué hacer con el periódico de ayer es más fácil, ya sabes lo que pasó, pero ellos estaban viviendo ahí en ese momento, ¿verdad? Tener esa relación personal en carne y hueso con el Señor Jesucristo, tantas cosas que les dijo y no pudieron entenderlas hasta que descendió en el Pentecostés el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que lo hemos enseñado en otros mensajes? Entonces, María Magdalena no creyó. Sí, una mujer llena de amor, pero que no tuvo toda la fe todavía. Y eso le pasa a mucha gente. Gente que ama al Señor. Gente que vive y se desvive por el Señor, pero que su fe para algunas cosas todavía no está afirmada. Por eso cada día que podemos estar delante de la palabra de Dios es una bendición. La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Cristo. Entonces cada vez que oímos del Evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe crece. Por eso le pedimos que no falte a los servicios presenciales
perdón, en Jalapa o en Veracruz, que no falte. Si usted es de los que tiene por iglesia, nuestra iglesia online, no falte los domingos, no le dé prioridades a otras cosas, y ojalá que usted pueda priorizar el amor al Señor, ¿verdad? Y darle a Él la primicia cada domingo, ¿va? Sigamos leyendo. Dice el verso 3, Juan 23, dice: Pedro y el otro discípulo se dirigieron, entonces al sepulcro. Dice: ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo, o sea Juan, corría más aprisa que Pedro, era más joven, llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. La gente que ha estado en Jerusalén, en lo que dicen, ¿verdad? Pues las autoridades, ¿verdad? De ese país, que hay una tumba que están ciertos que es la tumba de nuestro Señor Jesucristo, donde fue enterrado, por todas las consideraciones históricas que la misma Biblia revela. Quienes han estado ahí dicen que para poder mirar hacia adentro de esa cueva, ¿verdad? O de esa tumba que estaba precisamente en la montaña, enclavada en la montaña o en el monte, hay que agacharse. Entonces, por eso se cree, ¿verdad? Que sí es la tumba, ¿verdad? Porque hay que inclinarse. Entonces, Juan llegó primero, se inclinó y vio allí las vendas, pero no entró. Déjeme decirle que vamos a ver 3 veces la palabra vio en este pasaje, pero en español todas las veces las vamos a ver como la palabra vio, pero en griego son 3 palabras diferentes que significan 3 cosas diferentes. Esta palabra vio, donde dice que Juan se asomó y vio, es la palabra griega blepo, que significa tener la capacidad física o fisiológica de ver. Usted tiene blepo, ¿verdad? Si está viendo este mensaje, usted tiene blepo, la capacidad física, solamente eso de ver. Tiene ojos, sus retinas y todo su ojo está conectado a los nervios que van al cerebro, y usted puede mirar, usted puede ver, ¿ok? Eso es lo que dice que Juan vio. Voy a agregarle físicamente, con ojos, simplemente con la fisiología de su cuerpo, de su rostro, de sus ojos, y pudo ver hacia adentro. Eso es todo lo que dice. Sigamos leyendo, verso 6, dice: tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas. Esta es otra palabra, ahorita se le explico. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Esta palabra, que en español es la misma, la palabra vio, en griego es la palabra griega theorio, que es de donde nace nuestra palabra en español de teoría, teorio, que significa observar con entendimiento lógico. O sea que Juan llegó, vio físicamente lo que vio Pedro, pero no entró. Pedro entró y comenzó a mirar con entendimiento lógico, es decir, puso la lógica a trabajar. Y entonces él venía con la historia de María Magdalena, que le había dicho que se lo habían robado. Entonces, cuando él entró pensando en eso, tratando de razonar lógicamente si tenía sentido lo que dijo María Magdalena. Y se dio cuenta que no tenía sentido, porque no había rastros de prisa, ¿verdad? Un ladrón que pudiera haber movido la piedra, o una serie de ladrones, 2, 3, 4, los que hubieran sido, que hubieran podido remover la piedra y robado el cuerpo del Señor, o se llevaban los lienzos, porque eran lienzos que tenían un valor en el mercado bastante bueno, ¿verdad? Eran lienzos, déjeme llamarlos, caros, costosos, eran finos. Se los hubieran llevado. Un ladrón no desaprovecha la oportunidad. O 2, los hubieran quitado, los hubieran arrancado y los hubieran dejado botados. Ningún ladrón se daría la tarea de envolver cuidadosamente, meticulosamente los lienzos, ¿verdad? El sudario y los lienzos que cubrían al Señor, a nuestro Señor. Entonces, pero aquí dice que Pedro
como siempre era su característica principal, él entró razonando las cosas. Y él se quedó razonando las cosas, ¿vale? Sigamos leyendo, verso 8, Juan 28 dice, en ese momento entró también el otro discípulo, o sea Juan, ¿verdad? Que se había quedado un poquito afuera, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Se lo pongo en rojo, ¿verdad? Vio y creyó. Y la palabra vio aquí, dice el 9, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Se los dijo el Señor, se los mostró en las escrituras, lo que de él se decía que tenía que resucitar al tercer día. No lo entendieron, pero Juan sí lo entendió, porque Juan entró y vio. Y la palabra que usó en el hebreo para haberla traducido al griego es la palabra griega eido. O sea, blepo es la visión física, fisiológica, teoreo, que es la visión lógica, buscando la lógica de las cosas. Y esta palabra eido significa ver con el espíritu. ¿Ok? Entender. Y es usada frecuentemente para para describir el entendimiento divino. Juan, que fue el discípulo que mejor recibió, que mejor entendió y recibió el amor de Jesús, lo que hemos predicado en semanas anteriores, que se recostaba junto al maestro, que fue el único que supo, ¿verdad?, que era Judas, que no se espantó de que el Señor tenía que morir, porque entendió. Por el amor del Señor, lleno del amor del Señor, él sí entendió lo que estaba pasando. Fue el único que estuvo ahí en la cruz. Fue el que se quedó a cuidar y a proteger y a proveer a María, ¿verdad? Madre de Jesús. Y como les decíamos, es el único que se autonombra el discípulo al que Jesús amaba. Fue el único que no murió violentado. Fue al que recibió la revelación de Jesucristo del Apocalipsis. Y ahora podemos entender que fue el primero que creyó. No fue el primero al que se le apareció Jesús cuando resucitó con su cuerpo lleno de gloria. La primera fue María Magdalena. Después fueron los discípulos del camino de Emaús. Y ahora, aunque no se le apareció Jesús a Juan vio los lienzos, entró y creyó, porque Juan vio con el Espíritu. Juan vio con el discernimiento divino, ¿verdad?, de entender lo que el Señor le estaba diciendo ahí. Él creyó en la resurrección. Fue el primero que creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, algo que nos deja este pasaje de estas tres miradas, por eso la gente dice que es bueno saber hebreo y saber griego, porque se puede escudriñar mejor las escrituras. Para nosotros en español lo hemos leído muchísimas veces este pasaje, solamente entendemos que entró uno, vio, el otro vio y Juan volvió a ver, pero significan cosas diferentes. Vio con la fisiología de los ojos primero Juan, Pedro entró a ver con ojos lógicos, como era Pedro, ¿verdad? Muy lógico, muy razonado, muy racional. Y le costaba creer, ¿verdad? Así como daba una de cal, daba una de arena. Pudo decir al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al ratito le dijo que no te acontezca nada de esto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Así era Pedro. Usaba demasiado la razón y la lógica. Y Juan vio con ojos espirituales. Y eso es lo que nos quiere decir esta primera parte del mensaje, ¿verdad? Tenemos que mirar con ojos espirituales, no solamente con la fisiología. Gloria a Dios porque podemos mirar, gloria a Dios porque tenemos razonamiento, intelecto, hay que razonar las cosas. La palabra dice en Romanos 12 que este es nuestro culto racional, sí, pero debemos usar las tres formas de ver: en lo fisiológico, en lo intelectual o en el razonamiento, pero sobre todo primeramente con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, conectados al Espíritu Santo. Amén. Así que créale a Jesús,
todo lo que reciba, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que le arde el corazón como a los de Maús, que usted pueda recibir, ¿verdad?, de cada revelación y de cada palabra rema que el Señor le trae a través de su servidor, de esta su casa, Plenitud en Cristo. Usted pueda sentir, ¿verdad?, que le arde el corazón, que usted puede magnificar esa palabra para usted, que usted la recibe, la hace propia y la cree con los ojos espirituales. Amén. Muy bien. Escriba, si usted puede escribir ahí, ¿verdad? Si yo estoy pudiéndome explicar, usted puede utilizar ahí su dispositivo, tomarse un minuto o unos segundos, tome su dispositivo y pónganos ahí en los mensajes, ¿verdad?, lo que está recibiendo, lo que está entendiendo. Si tiene alguna duda, póngala, ¿verdad? Si no la contestamos ahora en la transmisión, acabando la transmisión, revisamos todos los mensajes y les podemos dar contestación y vamos, ¿verdad?, haciendo que la comunidad pueda ir entendiendo mejor el mensaje de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta segunda parte, quiero enseñarles 2 de las 3 victorias. Vamos a enseñar 3, pero en esta segunda parte vamos a enseñar 2 victorias que nos dio Jesús con su resurrección. La más importante, la más trascendente en nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas por la eternidad. Amén. Pero después de esa victoria trascendental en nuestras vidas, el Señor siguió dándonos victorias muy específicas para mientras estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Seremos salvos, tendremos vida eterna cuando el Señor nos llame a su presencia y disfrutaremos, ¿verdad? No sé si seamos de los que seamos arrebatados en el rapto, si viene antes, o si habremos muerto, seremos de los que seamos despertados, ¿verdad? Los muertos resucitarán primero, dice la Escritura. No lo sé, eso es lo de menos. Lo importante es que caminamos, vivimos agradecidos con Dios cada minuto de nuestra vida porque sabemos que tenemos la salvación por su gracia, por su justicia derramada en la cruz, por amor a nosotros. Amén. Pero mientras estamos en la tierra, el Señor nos dio victorias, que son de las que hoy le estoy queriendo enseñar. Amén. Sigamos leyendo el pasaje, vamos al verso 19, ¿vale? Nos quedamos en el 8-9 y vamos a brincar al 19. Juan 20-19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, ¿por qué estaban encerrados? Por temor. ¿A quién? A los judíos, a los mismos que habían crucificado a Jesús. Entró Jesús, ya con su cuerpo lleno de gloria, atravesó la puerta o las paredes y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Se los dijo 2 veces. Enseñamos en otro momento, ¿verdad?, que la palabra hebrea para esto es shalom. Shalom, shalom, les dijo 2 veces, ¿vale? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío. La palabra paz aquí en hebreo es la palabra shalom y en griego es la palabra eirene, ¿ok? Eirene. Y ambas palabras significan armonía, tranquilidad, salud y bienestar. O sea, no solo se refiere a tener paz emocional en un momento, no. Cuando un hebreo dice la palabra shalom o la palabra que Jesús les dijo, la paz sea con ustedes, no es solamente que tuvieran paz emocional en ese tiempo, sino que tuvieran armonía, tranquilidad, salud y bienestar en todas las áreas de su vida. La palabra shalom es mucho más que solo la paz, déjeme llamarla así, la paz emocional. Es el bienestar total. Es lo que el Señor quiere para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. El Señor los envió, dice ahí, y los envió, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Jesús necesitaba enviar a sus discípulos, pero no podía enviarlos llenos de temores. Jesús resucitó y la primera persona con la que se encontró fue con María Magdalena. María Magdalena llegó, vio
que no estaba el cuerpo, creyó que se lo habían robado, se encontró, creyó que era un hortelano, ¿verdad? El que estaba ahí era Jesús. Ella no lo pudo reconocer primero, creyó que era un hortelano, ¿verdad? Qué interesante que el primer Adán era un hortelano, ¿verdad? Era alguien que cultivaba el huerto del Edén. Y el postrer Adán aquí fue percibido también como un hortelano, ¿cierto? Y Jesús le dijo a María, ¿por qué lloras, mujer? Y ella le vuelve a repetir, es que se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, seguía sin creer. Y después Jesús le dice, María. Y cuando le dice por su nombre, María lo reconoce y le dice Raboni o Raboní y lo abraza. Y Jesús le dice, hey, no, suéltame porque todavía no he ido a mi Padre. O sea, ya no podía Jesús ser tocado, déjeme decirlo así, porque estaba ya con su cuerpo lleno de gloria y tenía que subir al Padre. Pero le dice a María Magdalena, después de darle, déjame decirlo así, de secarle las lágrimas, porque Jesús, si algo hace siempre es darte, es darnos. No, si se da cuenta, no le pidió nada a María Magdalena, sino le dijo, primero le secó las lágrimas. Jesús estaba cerca de María ahí, le secó las lágrimas y le dijo, avísale a los discípulos que vayan a Galilea y que ahí me voy a encontrar con ellos. Y se fue a ver a los de Emaús. Eso fue lo segundo que hizo, ir a ver a los de Emaús. Y ahí, con los de Emaús, él lo que fue a hacer con ellos fue a abrirles los ojos a lo que yo llamo, es solamente algo personal, fue a cerrar el Antiguo Testamento, a sellar el Antiguo Testamento, no porque ya no esté vigente el Antiguo Testamento, porque todo lo contrario, pero fue a poner la pieza angular que faltaba en la lectura y la meditación y la fe que tenían los hebreos, sobre todo sus discípulos, sobre las Escrituras de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Porque se les apareció y les empezó a contar todo lo que desde Moisés, o sea, desde el Génesis hasta Malaquías, o sea, pasando por todos los profetas, los salmos, proverbios, todos los libros que conocemos como del Antiguo Testamento, les dijo a ellos lo que de él se decía en esos libros. O sea, fue a revelarles a los de Emaús que el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, solo que no está revelado y nos tiene que ser revelado. Amén. La semana pasada les di 3 ejemplos maravillosos, por eso le digo, vaya al mensaje de la semana pasada para que pueda comprender mejor de lo que le estoy hablando. Entonces, después de ver a María Magdalena, de secar sus lágrimas y después de ir a abrirles los ojos espirituales a los de Emaús para que les ardiera el corazón por todas las escrituras, ¿verdad? Las que obviamente estaban en ese momento que era el Antiguo Testamento y después las que pudieron haber visto ellos mismos, no lo sé, después de eso se presentó delante de todos los discípulos dentro del lugar donde estaban todos encerrados por temor, les enseñó las marcas de sus manos, de sus muñecas y de su costado, como diciéndoles, como si les hubiera enseñado el recibo pagado de su temor. Porque lo primero que Jesús hizo es decirles a ellos que Él había resucitado para que ellos ya no vivieran en temor. Necesitaba enviarlos a predicar el Evangelio, pero no con temor. Él lo que hizo ahí fue establecer la victoria que significa la resurrección sobre el temor. Si algo hace que la fuente de todo trauma, de toda herida, de toda mala situación de respuesta emocional de los seres humanos, el origen de todo eso es el temor, algún tipo de temor. Mucha gente, aún cristianos, viven llenos del temor a sufrir un accidente o a que su familia sufra un accidente, temor a no ser suficientemente buenos, temor a ser rechazados, temor a no ser aceptado, temor al futuro, temor a perder la salud, temor a
a no tener dinero, a no poder pagar los compromisos, las deudas. Mucha gente vive con temor. Y Jesús se para hoy en medio de nosotros, aquí en este mensaje, y nos dice, no temas, no temas, vive con tranquilidad, con armonía en todas tus relaciones. Vive con salud, te dice Jesús. Vive con bienestar en todas las áreas de tu vida. Jesús se pone hoy en medio de nosotros, en medio de tu familia, en medio de tu angustia y tu desesperación y te dice Shalom. Eirene en griego, ¿verdad? Shalom en hebreo. La paz sea contigo. Amén. En la última cena, Juan 14, 27, Jesús les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Su victoria es parte de todos los beneficios que Jesús nos trajo a nosotros en la cruz. Amén. O por la cruz. Hemos hablado la semana pasada, les di otra vez, Salmo 103 del 1 al 5, cómo están ahí todos los beneficios. Cuando dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Este es uno más. Quiero que hoy te quede claro, que hoy puedas recibir ahí en tu corazón que el sacrificio de amor del que hablamos la semana pasada, de ese amor sin igual, tiene una segunda etapa, una segunda parte, que es el mensaje de hoy, es la victoria del amor sin igual, que hoy te dice que Jesús ha vencido por ti todos tus temores. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo como Juan. Oír esto con oídos espirituales, con los oídos de la fe. Ver este mensaje con la vista eidó, con la vista de la fe, no solamente con la vista blepó, con la vista teórico, al razonamiento. No, cree, dice la palabra, que puedas creer, ¿verdad? Que esos temores que tú tienes, el Señor ya pagó en la cruz por ellos y solo necesitas recibirlos, orar y declarar para ti y decir, Señor, gracias porque tú te has llevado todos mis temores. Amén. En otros mensajes hemos hablado de que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿va? Pero hoy estamos hablando de victorias de su resurrección. Y la victoria contra el temor es uno de ellos. Vamos a la segunda victoria de este día. Juan 20, verso 26. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Otra vez se los dijo. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. O sea, mira los recibos que pagué por ti y por todos ustedes. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe, dice la versión internacional. La Reina Valera dice, no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Hay gente que todavía no cree que Jesús es Dios. Claro. Por eso, aquí si no fuera Dios, Jesús hubiera corregido a Tomás. No, Tomás, solo soy el Señor, no soy Dios. No le dijo nada. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Jesús venció nuestra incredulidad. Aparte de que venció nuestros temores, también venció nuestra incredulidad para que no solamente tengamos ojos fisiológicos ni ojos lógicos, sino también tengamos ojos que creen en lo divino, que creen en el Espíritu Santo, que creen en la obra de Jesús. Somos creyentes a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la segunda victoria. El Señor te dice, no seas incrédulo, sino creyente. Sé un hombre, sé una mujer, sé un joven de fe, ¿vale? En esto de ser creyentes y no incrédulos, déjame decirte que tu iglesia local tiene una gran responsabilidad. Nosotros como iglesia, Plenitud en Cristo, tenemos una gran responsabilidad con respecto a tu fe, con respecto a enseñarte, a guiarte,
a que seas un hombre, una mujer, un joven, como tenemos acá, creyente y no incrédulo, ¿verdad? Que seas un hombre de fe. Pero para usted es un gran privilegio y una oportunidad, su iglesia local, a usted le da el privilegio y la oportunidad de ejercitar la obediencia. A Dios le gusta la obediencia. No crea que por estar bajo la gracia y ya no estar bajo el pacto de la ley, usted puede desobedecer y no pase nada. O sea, si bien es cierto, no hay condenación en el mensaje de la gracia, hay cosas que usted no va a recibir si usted no es obediente o que van a retrasar porque usted no es obediente. La obediencia sigue siendo algo, porque la obediencia no nació con la ley de Moisés. La obediencia nació cuando Dios creó al hombre y le dio instrucciones para obedecer. Amén. Entonces, como dice Hebreos 10, 24 y 25, dice, y considerémonos, mire qué hermoso está esto, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las ¿qué? A las buenas obras, ¿verdad? Estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a congregarnos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Congregarte en tu iglesia local, presencialmente, ¿verdad? Cuando hay servicio presencial. Estuvimos en pandemia casi año y medio, año 3/4, sin servicios presenciales. Y gloria a Dios que la iglesia online que nació ya de una manera más formal, ¿verdad? Porque antes transmitíamos los mensajes en vivo y ahí estaba, ¿verdad? Pero en la pandemia nació la iglesia Plenitud en Cristo online, y se lo dije, esta iglesia online llegó para quedarse. Y mire, Dios nos ha dado gracia para poder mantener cada semana estas transmisiones. Hay mucha gente que trabaja para usted cada semana, que trabajamos para usted cada semana. Pero la congregación es en tu iglesia local. Y dice que eso es un estímulo unos a otros en amor y en buenas obras. Congregarse es una señal del amor que tienes para con tus hermanos, ¿verdad? Para con tus consiervos, pero también es una buena obra que haces para Dios y para con ellos. Las buenas obras de nosotros ya no nos dan una relación con el Señor, sino al contrario, dado la obra del Señor, nosotros hacemos buenas obras y congregarte es una de ellas. Amén. Por eso el escritor de Hebreos, que creemos que es también el apóstol Pablo, termina diciendo, no dejando de congregarnos, ¿vale? Y déjame decirte algo que es muy importante. Tu pastor, y pues lo siento, ¿verdad? Porque yo soy también el pastor de muchos de los que nos están viendo acá, o de todos tal vez de los que nos están viendo acá, o alguno que nos va a ver después y diga, no, usted no es mi pastor, pero yo le voy a hablar a todos, a los que yo soy su pastor y a los que no soy su pastor, porque te voy a decir una verdad. Tu pastor es un hombre puesto por Dios, ¿vale? Al menos eso tienes que tener tú la certeza de eso. Yo tengo la certeza de que Dios me dio el llamado. Yo eso no tengo problema. Pero el tema aquí es que para que sea tu privilegio y tu oportunidad de ser obediente, tú tienes que creerlo. Tú tienes que tener la certeza de que el hombre que está acá delante de ti hoy es tu pastor. O si usted tiene una iglesia local en algún otro lado y solamente está mirando esto porque nos visita, porque le gusta la palabra, etcétera, pero usted tiene una otra iglesia local, ese pastor de su iglesia local, usted tiene que tener la certeza que ese es su pastor. ¿Vale? Ahora, hay iglesias o hay personas de algunas iglesias que se van a un extremo y hacen del pastor o del predicador un ídolo. Y comienzan a idolatrarlo al grado que todo lo que les dice ese pastor o ese predicador ni siquiera lo cruzan o lo examinan a la luz de las Escrituras. Esa gente se conforma con ir a la iglesia, ser alimentados en la boca por ese predicador o por ese pastor, y no meditan en la palabra, no escudriñan la palabra, no buscan la palabra, y entonces
lo que les diga está bien. Ese es un extremo y muchas sectas, la mayoría de las sectas tiene historias similares o emparejadas con la Biblia, y eso es un pecado, eso es llevar con vientos de doctrina falsa al pueblo de Dios, ¿vale? Pero eso no es un tema del predicador, es un tema de la gente que idolatran a los que están arriba de las plataformas, cualquiera que sea el título, eso es lo de menos: pastor, evangelista, maestro, iluminado, hermano, patriarca de apóstol, lo que usted me diga, es lo de menos. Los idolatran y no debe ser así. Pero, por otro lado, algunos se van al otro extremo, en donde les da lo mismo lo que les predique su pastor o el pastor de su iglesia local, a lo que predique cualquier pastor y cualquier hombre de Dios. Y esa gente, usted la reconoce porque andan en las redes sociales escuchando los mensajes ungidos de muchos ungidos, a los cuales no tienen que entregarle ni una sola cuenta de obediencia. Entregar cuentas de obediencia es una bendición para usted, y por eso necesita su iglesia local y necesita creer que ese hombre, que esa mujer, si usted cree en eso, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer, ese pastor y esa pastora son el hombre y la mujer, o el hombre solamente puesto por Dios para usarlo Dios para hablarle a usted. Cada mensaje que yo le traigo aquí está pensado en usted, no está pensado en mí nada más. Yo soy el primero que lo recibe y yo me bendigo con la palabra que Dios me dio. Pero esta palabra no está hecha para mí, está hecha para usted. Mucho de lo que está aquí yo ya lo sé, yo ya lo recibí en otro momento, pero el día de hoy, este domingo, esta palabra es para usted. Entonces, si usted le da lo mismo que yo se la traiga o no se la traiga, que usted vea el mensaje de hoy conmigo o vaya a ver a otro ungido, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. Porque yo no puedo decir que que esos hombres no sean ungidos, los que usted ve en otras, o que la gente ve. Usted no. Usted no. Otros de otras iglesias. Ven por las redes sociales. No, yo no digo que no sean hombres ungidos por Dios. Yo no digo que no sean mensajes ungidos por Dios. Pero lo más probable es que ese mensaje no es para usted o no es para el momento que está viviendo usted. Porque si usted está en esta iglesia o en otra iglesia, ese mensaje que Dios le da a su pastor es el mensaje que Dios le está hablando a usted a través, usando al pastor como una bocina, usando las cuerdas vocales, el corazón, la mente, todo el alma de un hombre, de una mujer, siervos de Dios, para hablarle a usted. Entonces, de verdad, se los he dicho por siempre, no desde ahora, de 3 años para acá, se los he venido diciendo desde que Dios me ha permitido predicar, desde el 2009 para acá, se los vengo diciendo. Si algo tiene usted que valorar, entender y tener la certeza, es que, hablando de nosotros, y insisto, no tengo a nadie que le enseñe esto, ¿quién mejor que su propio pastor para enseñarle esto, verdad? Es como un padre que le enseña a sus hijos a honrar a los padres, pues ni modo que le pida yo al vecino que le diga a mi hija cómo honrarme, no, cómo honrarme se lo enseñé yo como papá, ¿sale? Entonces igual acá, soy yo el que le tiene que enseñar esto, pero se lo digo claramente, si a usted le da lo mismo el mensaje que yo le doy, la palabra que yo le traigo, le da lo mismo verla o no verla, le da lo mismo ver la palabra que yo le traigo a ver la palabra de cualquier otro predicador, tal vez no soy su pastor. No, yo soy el pastor de la iglesia, no tengo problemas con eso, pero usted tiene que definir que ese hombre que está enfrente, o para los que no están en plenitud en Cristo y van a otra iglesia, que ese hombre que está frente a usted cada domingo en su iglesia local, no solo es el pastor de la iglesia, no, es su pastor de su iglesia. Amén. Si no es así, deje esa iglesia y vaya y busque una iglesia en donde vea al pastor que está enfrente del predicador y usted diga, ese es mi pastor, aquí Dios me habló, ese es el hombre que Dios me está diciendo que va a usar para hablarme a mí. Eso es lo que usted necesita. Si no está haciendo eso, si no tiene esa certeza, está usted perdiendo el tiempo, está usted desperdiciando la palabra de Dios, está usted dejando de tener el privilegio
y la bendición de poder ser obediente ante alguien. Amén. Por eso es que al inicio de la prédica le di dos opciones. Una sugerencia: vaya y vea el mensaje de la semana pasada si no lo pudo ver. ¿Eso para quién es? Para quien no soy su pastor. Pero para quien soy su pastor, le ordené. ¿Se acuerda que le dije? Le ordeno, le exhorto a que vaya al mensaje de la semana pasada. Y se lo hice así, con toda la intención de llegar a este lugar, y usted empieza a entender que bajo la gracia, la obediencia sigue siendo algo que a usted le va a bendecir. Que usted pueda decir: yo obedezco a mi pastor, yo obedezco al siervo de Dios. Amén. Insisto, no me lleve a un extremo de idolatrar lo que yo digo. Yo por eso le tengo los textos y se los he puesto, no desde hace 3 años, desde siempre. Desde que comencé a predicar, desde 2009, hoy ya la página la bajamos, pero la tuvimos hasta hace menos de medio año. Desde el 2011 todos los mensajes nuestros están en la red para que usted los escudriñe, para que usted los medite, para que si en algo yo estoy equivocado o no está conforme a la palabra, usted lo pueda discernir y decidir si soy su pastor o no lo soy, porque eso es una ventaja para usted, no para mí. Que usted crea que soy su pastor o no, a mí no me quita mi llamado, pero usted tiene que encontrar a ese hombre que usted sabe que Dios le va a hablar a través de él cada domingo, y usted recibe esa palabra, recibe esa revelación, esa palabra rema, y crea con ojos espirituales y con oídos espirituales. Amén. Eso lo va a bendecir mucho, ¿vale? Por eso hoy, en esta segunda parte, en esta segunda victoria, el Señor venció tu incredulidad. El Señor venció tu infidelidad en ese sentido, ¿verdad? Para que seas una persona creyente, un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe, obediente a Dios, cuando Dios te diga en su palabra lo que tienes que hacer, pero también obediente a tus autoridades espirituales, a tu pastor que te dice de parte de Dios: esto es lo que hay que hacer. Amén. Haz esto, cree esto, recibe esta palabra y tú puedas en obediencia entenderla y recibirla. ¿Puedo ir un buen amén o puedo leerles un buen amén ahí? No sé si me expliqué. ¿Vale? Tenía rato que no hablaba yo de este mensaje, de este tema, pero creo que está muy preciso. Es una bendición para usted ser obediente. ¿Vale? Entonces, 2 victorias llevamos. La victoria contra el temor. Su resurrección nos dio victoria contra el temor y victoria contra la incredulidad, que eso nos va a permitir ser obedientes también. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la última parte, por favor. Nuestra fe será aumentada si creemos en su palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a la última parte, por favor. Juan 21. Vamos al verso 1. Vamos a ver una victoria más. 3 victorias le prometí que veríamos hoy. Y para los que llegaron tarde, ¿verdad?, el mensaje, comenzamos diciendo que la victoria más importante de la resurrección de Jesús es el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestras almas. Amén. Pero de eso predicamos todas las semanas predicamos de eso. Termino con el mensaje de salvación todas las semanas, pero hoy eso es para cuando vayamos al cielo y cuando lleguemos a su presencia. La salvación es allá, pero aquí, comienza desde aquí, ¿cierto? Pero se va a manifestar allá. Pero el Señor nos dejó victorias mientras estamos de este lado del sol, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, el Señor nos dejó estas 3 victorias que estamos predicando hoy: contra el temor, contra la incredulidad. Y vamos a ver una más. Juan 21, verso 1. Dice así: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, o sea, al mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago, ¿verdad? Pero parece mar. Por eso le llaman el mar de Galilea o el lago Tiberíades. Dice: sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo. La Reina Valera dice que le apodaban Dídimo. Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Amén. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron todos ellos. Pedro era un líder, ¿vale? Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla.
Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, les gritó, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús desde la orilla, ¿verdad? ¿No tienen algo de comer? No respondieron ellos. Y Jesús les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. La Reina Valera dice, y hallarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién reconoció a Jesús otra vez? Primero, Juan, el que se sabía amado, el que estaba lleno del amor del Señor. Y le dice a Simón Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Amén. La tercera victoria que Jesús nos trajo inmediatamente después de su resurrección fue contra la infructuosidad o la incapacidad de dar frutos o la incapacidad de ser fructíferos, déjame decir sinónimos, de ser productivos, de ser eficientes y efectivos. Amén. En todas las áreas de nuestra vida, esa infertilidad el Señor la pagó en la cruz y la ganó en su resurrección para nosotros como una victoria. ¿Vale? Ellos tenían una necesidad de pescar. Y Jesús estaba cerca de ellos, como estuvo cerca de María, como estuvo cerca de los discípulos en aquella tormenta, como estuvo cerca de los discípulos de Emaús, y como está cerca de ti, cerca de mí siempre. Tu necesidad no está lejos de Jesús, o Jesús no está lejos de tu necesidad. Está cerca de ti, está viendo lo que estás haciendo. Él está esperando la oportunidad de intervenir milagrosamente para hacer cosas maravillosas sobre tu vida. ¿Vale? Y les dice, tiren la red a la derecha. ¿Sabes qué significa la derecha? Es una tipología, es un tipo de la gracia. Como si Jesús les hubiera dicho, tiren la red bajo la gracia, ya no la tiren bajo la ley, tírenla bajo la gracia. Les voy a poner algunos ejemplos. Benjamín, ¿se acuerda usted de Benjamín, hermano de José? Hijo de Jacob, ¿sale? Y de Raquel, su amada, ¿se acuerda? Que Jacob tuvo 10 hijos con Lea y con otras 2 siervas, ¿verdad? De ellas, pero de Raquel hasta el hijo 11 y el 12 fueron José y Benjamín. Y le prediqué hace ya algún tiempo atrás que José es figura de Cristo, es tipología de Cristo. Estas son de las cosas que seguramente Jesús les platicó a los de Emaús cuando les reveló todo lo que de él se decía en las Escrituras. Les habló de que José estaba hablando de él. Él representaba a Cristo. Y Benjamín, su hermano, representaba a la iglesia bajo la gracia. ¿Vale? Génesis 35, 18. Cuando nació Benjamín, murió Raquel. Pero antes de morir, Raquel le puso nombre a Benjamín, pero su padre Jacob se lo cambió. Dice Génesis 35, 18, dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Este es el nombre que quería Raquel para Benjamín, porque ella estaba triste, porque se estaba muriendo. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra, hijo de mi diestra. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Benjamín significa hijo de mi diestra, porque la gracia de Dios está en su diestra. Isaías 41:10, vamos terminando con esto, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, recibe esta palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la justicia de Dios no es la de que si te portas bien, te va bien, si te portas mal, te va mal. No, la diestra de Dios es que la obra de Jesús en la cruz nos hizo justos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 1:30,
Jesús ha sido hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Amén. La diestra de la justicia de Dios está hablando de la obra de Jesús. Y la obra de Jesús fue derramada por gracia para nosotros. La gracia es la persona de Jesús. Amén. Entonces, cuando Jesús les dice, regresando a nuestro pasaje, tiren las redes a la derecha, lo que está diciendo es, vayan a pescar, pero ya no creyendo en su fuerza y su fortaleza y su capacidad y su intelecto para saber dónde están los peces, a qué hora, etcétera, porque Pedro era experto y todos ellos, Juan, Santiago, hijos de Zebedeo, y todos ellos eran expertos pescadores. A eso se dedicaban, de eso vivían, antes de conocer a Jesús, ¿cierto? Entonces estaban pescando ahí y no pescaron nada. Y Jesús les dice, tiren sus redes a la derecha, es decir, no vayan a pescar creyendo en sus fuerzas, sino recuerden que el poder de hacer riquezas, el poder para pescar, te lo da el Señor y confía en mí. Y entonces, hagamos las cosas en la diestra de su justicia, en la paz y en la confianza de que tienes un Padre que sabe lo que necesitas aún antes de que se lo pidas, y tienes un Señor Jesús que te amó y te ama con un amor sin igual, que no solamente se sacrificó por ti, sino que también te dio su victoria. La victoria contra el temor, la victoria contra la incredulidad y la victoria contra tu infertilidad o tu infructuosidad. Eres fructífero, eres alguien que da frutos, eres alguien que vive en bienestar con su familia, sus relaciones, en todas las áreas, prosperado en todas las áreas, en las áreas emocionales, en las áreas mentales, en el área de salud, en el área profesional, en el área de tus estudios, de tu universidad, tu preparatoria, tu secundaria, prosperado, ¿verdad? Porque das frutos. Si alguien tiene algún tema de infertilidad en el matrimonio, ¿verdad? El hombre o la mujer, cree y recibe esta palabra hoy. Eres fértil por la obra de Jesús. Tu padre, tu madre, tu genética pudo haber provocado esta infertilidad, pero hoy el Señor nos está diciendo que Él, con su resurrección, te dio victoria contra toda infructuosidad. Si no has podido dar fruto del vientre, eso no es lo que Jesús quiere para ti. Él murió en la cruz para que tú pudieras dar fruto en tu vientre. Si no has podido encontrar al hombre, a tu compañero de vida o a tu compañera de vida y lo anhelas, es porque a lo mejor estás pensando y vives en temor de que no lo vas a encontrar y te estás juzgando todo el tiempo y estás creyendo que necesitas ser más esto y menos aquello. Las chaparritas quieren ser altas, los chaparros quieren ser, los altos quieren ser chaparros, los gordos flacos, los flacos gordos, los blancos morenos, los morenos blancos, los lacios y contrachinos. O sea, ¡hey! Deje de ver eso y crea que la obra maravillosa de la cruz, la victoria de la resurrección, lo hizo a usted perfecto. Y Dios ya tiene diseñado ese hombre maravilloso, esa mujer maravillosa, para que usted dé fruto. Porque si algo quiere Dios, es que su creación, sus hijos, su pueblo, se casen, le den hijos o le demos hijos, porque Él se está proveyendo de una descendencia. Amén. Así que si hay alguien que tenga la fe suficiente para recibir esta palabra, hoy es el día. El Señor te quita el temor, el Señor te quita la incredulidad y el Señor te quita la infructuosidad. Así que recibe. Recuerda lo que te dije al inicio, la mejor manera, o tal vez la única manera de poder honrar el sacrificio y la victoria de ese amor sin igual en la cruz, es recibiendo todos los beneficios de la cruz, valorándolos, magnificándolos y viviendo una vida llena de gozo conforme al sacrificio de Jesús, a sus propósitos en ti y a la obra consumada de la cruz, y no a lo que tú tengas pendiente de hacer, a lo que se te dé o todavía no se te dé. Amén. Así que todo aquel que esté acá escuchando este mensaje, recíbalo.
Eso es lo que Jesús quiere, que se lo recibas. No seamos como Pedro, ¿verdad? Que cuando Jesús le quiso lavar los pies, le quiso servir lavándole los pies, Pedro no se dejó y le dijo, no me lavarás los pies, porque Pedro estaba más enfocado en lo que él hacía por Jesús que en lo que Jesús estaba haciendo por él, o lo que Jesús iba a hacer por él. Por eso le dijo, tú no me sirvas. Y Jesús le dijo, si no me dejas servirte, no tienes parte conmigo. Eso lo entendió María, la hermana de Marta, y se sentó a recibir. Así que reciba. Ese es la característica de los que viven bajo el nuevo pacto de la gracia. Es gente que se sabe, escucha esto, y termino con esto. Es gente que nos sabemos en bancarrota espiritual, póngalo ahí, en bancarrota espiritual, y no tenemos nada que darle a Jesús si no primero le recibimos todo lo que Él hizo por nosotros, para que lo que le demos sea de lo mismo que Él nos dio. Amén. El diezmo y las ofrendas son eso. De todo lo que Él nos da, tú le das. Todo es eso para el Señor. Tú le das adoración de lo que Él te amó. Tú lo amas a Él porque Él te amó primero. Tú puedes caminar en fe porque Él te quitó el temor. Tú puedes caminar tú puedes hacer tus propósitos de tu vida, predicar el evangelio a la par mientras sacas adelante todo lo que el Señor haya puesto en tu corazón como tierra prometida. Y para eso te quita el temor, te ha quitado el temor. Amén. Y también la infructuosidad. ¿Vale? Yo le invito, iglesia, querida familia, plenitud en Cristo, que disponga su corazón, que reciba. Las iglesias locales son las iglesias que el Señor está usando para expandir su evangelio, para bendecir familias. La familia tiene que volver a la congregación. He platicado con muchos pastores, con muchos amigos cristianos, y no hay iglesia, pareciera, que no haya sufrido la baja, ¿verdad?, de muchísima gente que en la pandemia dejó de ir a la iglesia y ahora se conforma con no ir de una manera. La verdad, se los digo, vaya, si usted tiene una iglesia local, si tiene servicio local, no lo desperdicie, vaya. Y cuando no, pues recíbalo online, ¿verdad? Nosotros que tenemos 2 sedes, pues todavía no tengo el don de la ubicuidad para estar en 2 lugares a la vez, así que un día me toca Veracruz, otro día me toca Jalapa, pero cuando te toque en tu ciudad, claro, sí, si crees que Dios va a hablar y habla a través de mi vida para tu vida. Amén. Cierre los ojos, ore al Señor mientras me da la oportunidad de hablar con los que hoy el Señor pueda llamar a su familia, ¿verdad? Que hoy quieren recibir a Jesús. Así que si tú estás ahí y no has recibido a Jesús todavía como Señor y Salvador, y quieres todos estos beneficios, ¿verdad?, ya hoy mismo. El ladrón que estaba a un lado de Jesús estuvo en el paraíso y no hizo ni devocionales, ni predicó, ni se bautizó, nada, solo creyó. Amén. Y está sentado ahí con todos los grandes héroes de la fe. Ahí está ese ladrón en algún lugar del cielo, disfrutando como todos, porque Dios no hace acepción de personas. Así que si tú estás envuelto en situaciones complicadas y por eso no has llegado al Señor, no te preocupes. El Señor no ve tus obras, el Señor ve tu corazón. Así que si tienes un corazón para recibirlo hoy, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te abro mi corazón esta mañana para reconocer que he pecado, que he fallado, que he cometido muchos errores, pero hoy entiendo y creo que tú moriste por mis pecados en la cruz, que te los llevaste en esa cruz. Y sí, moriste por ellos, pero resucitaste para darme victoria. Y hoy mi corazón arde para hacerte mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús. Y yo confío en que eres tú el que va a ayudarme a mantenerme en tu camino para que yo reciba tu amor, tu justicia, tu gracia, tu santificación y yo pueda caminar contigo todos los días de mi vida. Amén y amén. Mi amado, si usted acaba de hacer esta
confesión por primera vez, le invitamos a que ahí en las redes sociales, si usted no está en la iglesia presencial de Jalapa, Veracruz, y está en esta iglesia online, por favor, pónganos un mensaje, si quiere por el Messenger, para que sea privado, déjenos contactarle, déjenos ayudarle a entender mejor el camino, como le dije al principio, que usted crea que realmente Dios le habla a través de nuestras vidas, y nos dé la oportunidad de servir, ¿verdad? Para eso venimos, a eso estamos llamados, a servirle a la gente. Y usted que está orando ahí, recibiendo al Señor, yo le invito a que reciba todo, ¿verdad? A que lo crea todo lo que ha recibido, que usted sepa que esta palabra fue enseñada desde el cielo para usted. Y Dios está usando a este servidor. Yo solamente soy el burrito en el que viene Jesús sentado. Yo solamente soy la mesa en la que está puesta el banquete, ¿verdad? Soy el mesero que trae los platos que el Espíritu Santo cocinó en el horno del cielo, ¿verdad? Para bajarte una palabra en la multiforme gracia de Dios que te va a bendecir en todo. Amén. Y te invito a que pidas el mensaje. Pide el mensaje, pide el texto del mensaje, y con mucho gusto te lo compartimos para que lo escudriñes, para que lo medites, para que lo creas, ¿verdad? Que lo leas en voz audible para ti, porque la fe viene por el oír. La palabra de Dios no se lee en silencio en la mente, se lee mejor cuando la hablas, aunque sea bajito, ¿verdad? Eso significa meditar, hablar en voz baja, ¿ok? Y tú puedas recibir en tu oído la palabra de Dios y te vayas fortaleciendo tu fe, ¿vale? Así que le damos gracias al Señor por esta palabra que nos llena, ¿verdad? De su amor, de su justicia, de su favor inmerecido, de su gracia. Y sabemos que el Señor tiene mucho para nosotros, todavía mucho más, ¿verdad? Porque el Señor tiene propósitos grandes para mucha gente, y sobre todo que podamos ser de bendición para los demás y alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, ¿vale? Así que les bendecimos, nos vemos, ¿verdad? El día de hoy nos tocó en el servicio en Veracruz, nos vemos la próxima semana en Jalapa. Jalapa esté atenta y pues podemos despedirnos, ¿verdad? Y agradecerle a todos los que trabajan. No somos muchos, ¿verdad? Pero los líderes y la gente que está metida en la edición y en la transmisión, y a este servidor, ¿verdad? Y la pastora y todo el mundo que estamos acá, yo oro, ¿verdad? Para que el Señor les dé una doble porción de bendición a sus siervos, ¿vale? Y a usted, que me lo bendiga grandemente, que toda la gracia, todo su favor esté sobre su vida, y nos vemos cada día más metidos, más concentrados. Amén. Métase con todo a su iglesia local. El último consejo es: los que están fuera, si usted no encuentra una iglesia que le predique el evangelio de la gracia sin la mezcla de la ley, esta es su iglesia. Téngala online, pero métase con todo como si fuera presencial. Ofrende, diezme, pida consejo, pida el texto, vea los mensajes del domingo, métase con todo, pero busque una iglesia local presencial. Cuando la encuentre, no tenga problema, le damos la bendición y usted se congrega allá y nos escuchará, ¿verdad? Como un mensaje de apoyo, pero el mensaje que Dios le va a mandar será a través de ese pastor. Usted necesita tener un pastor a quien dar cuentas, ¿sale? Para que la obediencia sea multiplicada en su vida y las bendiciones también sean multiplicadas en su vida, ¿vale? Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos en las próximas transmisiones. Hasta la próxima.